Hay historias que son reveladoras precisamente por lo cortas que son. Hoy vamos a analizar una de las más impactantes, la de un hombre que lo consiguió todo, el poder absoluto, solo para perderlo absolutamente todo en apenas 7 días. 7 días. Ese es el dato, el corazón de esta historia increíble. No estamos hablando de 7 años ni de 7 meses. 7 días. Es un reinado tan corto que la verdad casi parece un chiste. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. Pero ¿cómo es posible que un rey dure tan poco? ¿Qué demonios pasó en esa semana para que un ascenso tan bestial terminara en un colapso tan absoluto? Venga, vamos a meternos en faena. Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. Y el ascenso de Zimri, ojo, no fue un movimiento político elegante, fue una toma de poder violenta y a las bravas. ¿Y quién era nuestro protagonista? Pues a ver, Zimri no era un don nadie, era un alto mando del ejército, nada menos que el capitán de la mitad de los carros del rey. Tenía una posición de confianza total, estaba pegado al poder, lo que hace su traición pues mucho más dolorosa. Fijaos en el momento que elige. Es que es de película. Zimri no ataca en el campo de batalla, no. Elige un momento de vulnerabilidad máxima. El rey Ela, borracho, indefenso, en casa de su propio mayordomo. Un golpe frío, calculado y brutal. Y aquí tenemos la cronología de la semana. Es una escalada de violencia rapidísima, una locura. El día 1 asesina al rey y se corona. ¡Listo! Los siguientes 5 días se dedica a hacer una limpieza sangrienta, a cargarse a cualquiera que pudiera hacerle sombra. Y el 7º día se acabó. El mismo ejército al que pertenecía se vuelve contra él. Pero ojo, es importante entender una cosa. Esto no era una lucha de buenos contra malos, ¿eh? El rey Ela no era precisamente un santo. La Biblia dice que era un pecador que había desviado a Israel. El problema es que Zimri no trae justicia, trae más violencia. Simplemente cambia a un rey pecador por un asesino. Y aquí se ve perfectamente lo frágil que era el poder de Zimri. Su autoridad venía de una conspiración de palacio, a escondidas, mientras que la de Omri, su sucesor, venía del apoyo del ejército, del pueblo, de todo Israel. En cuanto la gente pudo opinar, el castillo de naipes de Zimri se vino abajo. Bueno, ya hemos visto el qué. Ahora vamos a lo interesante, al porqué. La historia de Zimri no es solo una anécdota de un rey que duró un suspiro. Es una fuente de lecciones potentísimas sobre el poder, el pecado y sobre todo las consecuencias. Hemos sacado 5 lecciones clave de esta semana de caos. Cada una nos enseña algo distinto sobre por qué todo se fue al traste tan rápido. Vamos a verlas una por una. La primera lección es casi de sentido común, una ley universal que se repite a lo largo de la historia. El poder que nace de la traición y de la sangre es inestable por naturaleza. Porque claro, si llegas al poder a la fuerza, básicamente estás diciendo que esa es la forma de hacerlo. Y aquí está la prueba del algodón. Zimri construyó su trono sobre un asesinato. Y ese trono no tenía cimientos, estaba en el aire. Se derrumbó a la primera de cambio. Sus 7 días no son una casualidad, son la consecuencia lógica de cómo llegó al poder. Esta segunda lección es más sutil, pero es la clave de todo. Resulta que Zimri, al exterminar a la familia del rey, en realidad estaba cumpliendo una profecía divina contra la dinastía de su padre, Baasa. Pero esto no lo convierte, ni de lejos, en un héroe. Pero, y aquí está la madre del cordero, una cosa es ser un instrumento en un plan más grande, y otra muy distinta, tener la conciencia tranquila. Dios puede usar las acciones de alguien para sus fines, pero esa persona sigue siendo responsable de sus propios pecados. Y las intenciones de Zimri eran puro egoísmo, no justicia. La tercera lección se mete de lleno en la psicología de Zimri en su momento final. Cuando todo se derrumba, ahí es cuando se ve de qué pasta está hecha una persona. ¿Qué hace un tipo cuyo plan maestro se ha desintegrado en una semana? Su decisión final lo dice todo. No se rinde, no negocia, no intenta huir. No, elige la aniquilación total, prende fuego al palacio y se quema con él. Un corazón que no se arrepiente. Cuando se ve acorralado, muchas veces solo ve la destrucción como la única salida. Cuarta lección. Y esta nos recuerda que los patrones importan, y mucho. Zimri no fue un innovador en su maldad, más bien decidió copiar un modelo que ya se había demostrado que era un desastre. Siguió el modelo de pecado de un rey anterior, Jeroboam, y esto es una advertencia muy potente. Cuando sigues a propósito un camino que ya sabes que está condenado, lo único que consigues es acelerar tu propia caída. Y llegamos a la quinta y última lección, que va sobre el origen de la verdadera autoridad. Zimri se puso la corona, un objeto, pero nunca tuvo la legitimidad, que es algo mucho más profundo.
El rechazo del pueblo fue instantáneo, unánime. Y esto demuestra que la autoridad que se consigue con conspiraciones y traiciones es como el humo, parece algo por un momento, pero al primer soplo de viento se desvanece. La legitimidad de verdad tiene raíces mucho más fuertes. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta historia de 7 días? ¿Cuál es el eco que nos llega hasta hoy? Podríamos resumirlo en 3 puntos muy claros. Primero, que una ambición sin límites, sin un ancla moral, termina devorándose a sí misma. Segundo, que el pecado no alarga el poder, sino que activa una cuenta atrás. Y tercero, que un corazón cerrado al cambio es un corazón sin futuro. Y así, la historia de Zimbri, el rey de los 7 días, nos deja con una pregunta fundamental en el aire. Si un trono, el símbolo máximo de poder, puede desaparecer en una semana, nos obliga a pensar qué es lo que de verdad tiene valor, qué es lo que de verdad permanece en la vida. Y esa es una pregunta que va mucho más allá de reyes y reinos de la antigüedad.